Realmente es muy rico estudiar la palabra de nuestro Dios. Encontramos tantas lindas verdades presentes para nosotros en nuestro tiempo. Qué maravilloso es nuestro Creador, cómo a través de su santa palabra encontramos ese entusiasmo, ese fervor, ese ánimo de seguir avanzando en la vida cristiana, en la experiencia de crecimiento para el reino de los cielos. Nuestro amado Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos llegando a nuestro 13avo lección de la escuela sabática de este trimestre y sin lugar a dudas ha sido de grande bendición. Nuestro amado Dios ha sido realmente muy bondadoso porque a través de su palabra nos permite a seguir enseñándonos para seguir creciendo en la vida eterna. ¿Cuál es el mensaje que la lección de esta semana trae para nosotros? Que tiene que ver la resurrección de Moisés como un anticipo de una primicia de la resurrección de los justos para vida eterna. ¿Cuál es el papel nuestro ahora sabiendo que hay un sumo sacerdote que está haciendo una obra de intercesión por nosotros y nos quiere llevar a las mansiones celestiales? Hay algunas cuestiones que hay en nosotros que necesitamos cambiar y ser moldeados por nuestro Dios. Esto y más veremos en nuestro comentario de la lección de escuela sabática para esta semana. Bienvenidos. Hola, una vez más, bienvenidos. Dios los siga guiando, fortaleciendo a través de su santa palabra. Gracias, quiero aprovechar estos segundos antes de iniciar nuestro comentario para agradecerles por estar pendientes siempre en nuestras lecciones de escuela sabática de este trimestre, en el comentario que se ha tenido. Realmente ha sido de suma bendición de manera muy personal y espero que para ti también, que este crecimiento en la experiencia de la lección de escuela sabática y la palabra de nuestro Dios para vida eterna siga siendo un medio de bendición. Te invito a que puedas continuar compartiendo este video con tus seres amados, con tus seres queridos. El siguiente trimestre continuaremos con la lección de escuela sabática, estaremos todavía grabando. Y así que queremos invitarte a que puedas seguir suscribiéndote también si aún no estás suscrito a este canal. Y puedas darle like, puedas darle activar la barrita de notificaciones. Que nuestro Dios te bendiga en gran medida. ¿Quieres que oremos por ti? También escriba allí en la caja de comentarios que con mucho gusto estaremos orando. Dios te bendiga, te fortalezca. La lección de escuela sabática de todo este trimestre se llevó por el título La verdad presente en Deuteronomio. Y hemos estado estudiando diversos temas muy interesantes que personalmente han sido de crecimiento para vida eterna. Hemos llegado a la lección número 13, la última lección de este trimestre. Y el título lleva La resurrección de Moisés. Dios es el protagonista principal. Jesús es el protagonista principal de toda la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio no es la excepción. Sin embargo, hay un protagonista humano que desde el inicio ha marcado como un líder, un siervo de nuestro Dios. No era perfecto, tenía sus inclinaciones, tenía propiamente de sus caracteres algunas situaciones que no siempre eran correctos. Fue caminando en esa senda de ser moldeado por nuestro Dios. Me refiero a Moisés. Vamos a ver esta semana que este hombre participa de algo precioso porque los planes de Dios son mucho mejores de lo que nosotros imaginamos y pensamos. Teniendo presente esto en el marco, vamos a ver acerca del pecado de Moisés. ¿Cómo que el pecado de Moisés? Sí, vamos a ver en dos partes. La primera de ellas la vamos a encontrar en el libro de Números, en el capítulo número 20, y vamos a conocer un poco qué pecado hizo Moisés, o qué participó, cómo sucedió esto. Bueno, en el contexto se encuentra cuando, como siempre, el pueblo de Israel quejándose, queremos agua, empiezan a murmurar, tenemos sed, tenemos hambre, estamos cansados de este pan tan liviano, un pueblo que se queja. Bueno, veamos lo que dice literalmente la Biblia en el capítulo 20, versículo 2 al 5.
Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y el pueblo se quejó contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este horrible lugar? No es un lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granados, ni aun de agua para beber. Es un pueblo que se queja, un pueblo que siempre está murmurando. Y yo imagino a Moisés escuchando y dice: ¿por qué se quejan tanto? ¿Por qué están ahí tan enojados? Se va ante Dios, se va a la puerta del tabernáculo con Aarón. Dice: mira Dios, el pueblo está quejando. Ese Dios le dice: mira, contesta las oraciones de ellos. Habla, ve, toma tu vara y ve y habla a la peña y brotará agua. Y Moisés obedece la palabra de Dios de tomar la vara e ir. En el versículo 8 es como Dios le responde, diciéndole: toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano y Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará agua. O sea, literalmente no estamos sacando algo de fuera de contexto, la palabra está mencionando. Y en este contexto, en el versículo 10, encontramos probablemente por el enojo de Moisés, la ira de Moisés, porque este pueblo es tan desconfiado, este pueblo que una y otra vez se descarría del camino de la salvación. Entonces yo encuentro aquí a un Moisés probablemente que no estaba en sí al 100%, y empieza a mencionar esto interesantemente en el versículo 10. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y él les dijo, mira esta parte: oíd ahora, rebeldes, haremos salir agua de esta peña para vosotros. Presten atención a esto. Oíd, rebeldes, haremos salir agua, en son de pregunta, de esta peña para vosotros. Me llama la atención porque Moisés pretende en este texto bíblico ocupar el lugar de Dios, porque dice: bueno, haremos salir entonces para ustedes agua. No es como que dice: Dios os dará agua una vez más, el Dios poderoso, Él dará agua a ustedes. No, Él dijo: haremos, como tomándose el poder de que Él puede dar agua al pueblo. Es decir, es que Él sabe perfectamente, mucho más que los israelitas, que Dios es el que da agua, es el que da vida, pero la manera como expresa esto al pueblo no está muy bien. Y ese es el primer indicador de un Moisés que estaba airado, que de alguna manera decía: no es posible que este pueblo, después de ver tantas maravillas, siga quejando y murmurándose contra Dios. Y por eso exclama: bueno, haremos para ustedes hacer que brote agua de esta peña. Como decir, si ustedes quieren, lo podemos hacer. Queriéndose tomar el poder de que sí se puede hacer. No sé si me estoy dejando entender. El problema no era tanto su enojo en sí, que era bastante malo, pero entendible, sino cuando dijo: ¿acaso tenemos que sacarle agua de esta roca? Como si él o cualquier ser humano pudiera sacar agua de la roca. No, es Dios. Y bueno, esta es la primera parte de la lección, porque la historia continúa, y esta vez podemos llamarlo en la lección del día lunes, el pecado de Moisés, en su segunda parte. Siempre continuando la historia. Podemos volver nosotros a hacer una memoria de lo que estamos viendo en el contexto. Un pueblo que murmura, Dios que responde, que vaya hacia la peña, tome su vara, hable a la peña y de la peña brotará agua. Bueno, Moisés se fue juntamente con Aarón e hicieron esto de tomar la vara, pero algo no estaba bien. Algo no estaba correcto. Y vamos a ver dos situaciones más que están allí. Versículo número 12 expresa la manera en cómo Dios dijo a Moisés después que le pregunta a ellos, cuando Moisés pregunta al pueblo si ellos harán brotar agua. O sea, si hablando de Moisés, de cómo ellos tuvieran poder, como si tuvieran ese poder. Y en ese contexto Dios le responde, o Dios se dirige otra vez a Moisés y le dice: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de aquel pueblo, porque solo tú estás santificándote, como que en ti estuviese el poder. Brotó agua, sí, pero como que en ti estuviese el poder, entonces
Tú no me santificaste, no me diste una vez más gloria. El pueblo una vez más probablemente no se regocijó como en otras fechas anteriores, dándole gloria a Dios, porque Moisés estaba llevándose los créditos. Y Dios le dice por eso, por cuanto porque no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Aquí se muestra una falta de fe de Moisés, porque creer viene del griego pistis, que significa creer, que significa confiar. Moisés muestra aquí una falta de fe. Y no solo esto, sino que si nosotros leemos la palabra de Dios en el versículo 8 y luego en el versículo 11, Dios le da una indicación clara cómo él debiera actuar. En el versículo 8 le dice: toma la vara, reúne a la congregación, tú con tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. El versículo 11 dice: y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces, brotó agua en abundancia, y bebió la congregación y sus bestias. Dios nunca le dijo que golpeara la peña. Dios le dijo: habla a la peña. Y no solo golpeó Moisés una vez, golpeó 2 veces. ¿Acaso el Hijo del Hombre tiene que perecer 2 veces? Porque todo eso son figuras relacionadas al advenimiento, a la primera venida de Jesús y a su muerte. Es otro tema que podemos analizar. Pero Moisés está airado, enojado. Yo me agarro la vara y golpea la peña y sale agua, porque Dios quería mostrar su poder también una vez más, pero Moisés llevándose los créditos, haciendo algo que Dios no le pidió. Es por esa razón que nosotros encontramos en la parte número 12 del capítulo 20 de Números, en la parte final donde le dice: por lo tanto, no entraréis con aquella congregación en la tierra que les he dado. Qué momento de desánimo habrá sido para Moisés. Qué momento tan melancólico habrá sido para la vida de Moisés. Tanto deseaba él entrar a la tierra prometida, pero por causa de su mal proceder, de su enojo, de llevarse por la ira, no le dio gloria a nuestro Dios. Y Dios le dijo: no entrarás en la tierra prometida, que juré a tus padres. No vas a entrar, Moisés. Me imagino a Moisés probablemente triste, desconsolado. Sin embargo, Dios tenía un plan mucho mejor para él. Y vamos a ver en la siguiente parte de la lección. Vamos a analizar acerca de la muerte de Moisés. Se le había dicho a Abraham en Génesis 12:7: a tu descendencia daré esta tierra, se le dijo a él. Lo mismo podemos dirigirnos al último capítulo del Pentateuco, es decir, del libro de Deuteronomio, y es el capítulo número 34. Y aquí en el versículo número 4 dice: y le dijo Jehová: esta es la tierra que prometí a Abraham y a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Qué interesante. Es como que en cierto sentido Dios estuviese burlando, miren, en cierto sentido, porque Dios no es así. Y es como que le dijese: mira, Moisés, podrías haber estado aquí si simplemente me hubieses dado gloria a mí. Y mira, te muestro. Ahora, es difícil poder ver la tierra. Dice allí en el versículo 4, veamos el versículo 2 y 3, todo Neftalí, la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev, el valle, la llanura de Jericó, el cielo de las palmeras, hasta Zoar. Versículo 1, desde el cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, Jehová le mostró la tierra de Galaad, hasta Dan. Todo esto, y es difícil que desde aquella montaña llamado Nebo pudiese observar Moisés todo lo que la Biblia está relatando. Tal modo que allí Dios le tuvo que haber mostrado de una manera sobrenatural toda la tierra que el pueblo de Israel había de poseer. Solo dice: mira, porque no vas a entrar allá. Y Moisés murió en aquel monte. En el versículo, podemos nosotros continuar leyendo en el capítulo 34, versículo 5, donde dice: allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová. Y allí descansó Moisés, solo. Dios le dijo que vayase solo a aquel lugar, a aquel monte. El pueblo no estaba ahí con él y se quedó allí solo. En sus últimos momentos Dios le mostró la tierra prometida y él descansó. En su completa soledad, probablemente, voy a leer Patriarcas y Profetas, la página 450, donde dice
que en completa soledad Moisés repasó las vicisitudes y las penurias de su vida desde que se apartó de los honores cortesanos y de su posible reinado en Egipto, para echar su suerte con el pueblo escogido de Dios. Evocó aquellos largos años que pasó en el desierto, cuidando los rebaños de Jetro, su suegro, ¿verdad? La aparición del ángel en la zarza y la invitación que se le diera de librar a Israel. Volvió a contemplar los milagros portentosos que el poder de Dios realizó en favor del pueblo escogido y la misericordia longánime que manifestó el Señor durante los años de peregrinaje y rebelión. A pesar de todo lo que Dios había hecho en favor del pueblo, a pesar de sus propias oraciones y labores, solo 2 de todos los adultos que componía el vasto ejército que salió de Egipto fueron hallados bastante fieles para entrar en la tierra prometida. Mientras Moisés examinaba los resultados de sus labores, casi le pareció haber vivido en vano su vida de pruebas y sacrificios. Qué interesante. Porque decía, por tanto que pasé, eché mi suerte con el pueblo, vi las maravillas de nuestro Dios. Y él como que clamando lo que dice el Espíritu, lo decía, en vano viví todo esto, porque mi anhelo era entrar a la tierra prometida y no logré entrar a aquella tierra prometida. Pero Moisés reconocía los planes de nuestro Dios, hermanos, porque Dios es extraordinario. Porque Moisés quería entrar a la tierra terrenal, la Canaán terrenal, tierra prometida. Pero Dios, apreciados, Dios tiene mejores planes para nosotros. Lo tuvo para Moisés y le va a mostrar en la siguiente parte de la lección que nos habla de la resurrección de Moisés, que nos habla acerca de la obra portentosa que Dios quiere hacer a favor de él. Y en el libro de Judas, capítulo 1, de hecho es el único capítulo que tiene Judas, en el versículo número 9, se hace mención ahora de esta maravilla de un Dios obrando y intercediendo extraordinariamente por su siervo. Dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Cuando el arcángel Miguel luchaba contra el mismo dragón por el cuerpo de Moisés. ¿Y por qué? Bueno, ustedes recordarán que el libro de Isaías, capítulo 14, y Ezequiel, capítulo 28, narran la rebelión de Lucifer, de Satanás, el dragón más tarde conocido. Este ser quiso ser igual que Dios, quiso tomar la gloria de Dios. Algo parecido en la vida de Moisés en el versículo 10 del capítulo 20 de Números. El hecho de decir, nosotros pues le daremos acaso de beber agua, como que tomándose el poder de que sí puede hacer, de darles agua, pero no, queriéndose tomar la gloria de Dios. En ese contexto es que Satanás dice, mire, ¿y a él por qué no? Yo estoy alegorizando, ¿y a él por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué a él le permites esto? Y a mí esa situación. Mira, Dios es bueno, Dios es interesante y Dios conoce el corazón y escudriña. Moisés nunca lo hizo con intenciones. Lo hizo, a veces parte de la ira que se tiene. Y Dios dice, luchaba, disputaba por el cuerpo de Moisés, porque Satanás, no, ese cuerpo me pertenece a mí, porque Dios lo quería resucitar, amados hermanos. Dios lo quería levantar de allí. Patriarcas y Profetas, página 455, dijo, como consecuencia del pecado, Moisés había caído bajo el dominio de Satanás. Lo que mencionaba de querer estar en la gloria de Jehová. Por sus propios méritos era legalmente cautivo de la muerte, pero él fue resucitado a la vida inmortal por el derecho que tenía a ella en el nombre del Redentor. Moisés salió de la tumba glorificado y ascendió con su libertador a la ciudad de Dios. Qué maravilloso nuestro Padre Celestial. Porque no le permitió entrar en la tierra prometida, la terrenal, pero le permitió ingresar en la tierra prometida celestial, en la Canaán celestial. ¿No es acaso esto motivo de gozo, motivo de deleite? ¿Cuál es el otro capítulo que queremos formular en nuestra vida? Nuestra vida es como una serie que tiene sus episodios y capítulos. El primer episodio, el nacimiento de Ananías. Capítulo 1, ¿cómo lo llaman esto? La fase prenatal. Luego la fase post nacimiento.
todo lo que tiene que ver con el nacimiento, y luego otro capítulo, la niñez, el otro capítulo, la infancia, otro episodio, los estudios académicos, y ahí va con primaria, y la secundaria, y el diversificado, o la universidad, etcétera. El otro capítulo, la boda, y después el matrimonio que se tiene, y luego el otro capítulo, la familia, los hijos, y luego los nietos, y el otro capítulo final, la muerte. Y allí terminó todo. No, hay un capítulo más que usted y yo podemos escribir, pero ahora, y ese es la vida eterna en Cristo Jesús, la resurrección que Él nos quiere ofrecer. Solo hay 3 personajes en el cielo que están hoy en el reino de los cielos vivos, seres humanos como nosotros. Enoc se fue vivo al cielo. Otro es Elías, que también se fue vivo al cielo en un carruaje. Y el otro es Moisés, solo que él murió, pero resucitó, como primicia de que la resurrección es real. Nuestro Dios lo resucitó, nuestro Dios lo levantó. Y esto me lleva a la parte final de nuestra lección, donde, haciendo eco lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 y 22, clama este texto bíblico de la siguiente manera: pero ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. ¡Qué maravilla! Porque hoy ya no estamos condenados a una muerte eterna, porque hay resurrección, porque hay algo mucho mejor que Dios nos quiere ofrecer. Es la Jerusalén celestial. Esas son las mansiones eternas. Moisés fue el primero en haber resucitado para vida eterna. No sabemos cuánto tiempo Moisés estuvo muerto, 3 horas o 3 años, da lo mismo. Nosotros cuando vayamos a descansar y tengamos que resucitar, nuestro primer hito de conocimiento será lo que hicimos antes de morir y resucitamos para vida eterna. Solo que Moisés no dice la Biblia cuánto tiempo. Lo cierto es que no fue mucho. Se levantó y se fue al cielo. Dios se lo llevó. Un líder de nuestro Dios, un siervo de nuestro Dios, el hombre más manso sobre la tierra, dice la palabra. Hay una promesa. Si tú tienes seres queridos, si tienes tus seres amados que hoy no están entre nosotros porque descansaron, sea por causa del COVID, por causa de algún accidente, alguna enfermedad, sea por cualquier causa que sea, hay esperanza, hay resurrección, porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No desespere, querido, apreciada hermana, querido joven, amigo. Dios nos ama. En la lección de todo este trimestre hemos visto la verdad presente. Es obedecer sus santos mandamientos de todo corazón, con todo nuestro ser. Es meditar mucho más de lo que estamos meditando en la santa palabra de nuestro Dios. Es arrepentirnos de nuestros caminos que no están adecuados ni correctos. Y la lección nos ha enseñado que hay vida eterna en Cristo Jesús. Moisés hoy está allá en las mansiones celestiales, en el reino de los cielos. Moisés estaba en el monte de la transfiguración juntamente con Elías, cuando Jesús decía: si quieres, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino tuya. Ahí estaba Moisés y Elías como símbolo de la resurrección para vida eterna. Pero sabes, también hay otra resurrección que es para el juicio final, y nosotros no debemos resucitar en esa. Esa se llama la segunda resurrección. Nosotros tenemos que ser parte de la primera resurrección. Ten ánimo, ten fortaleza, confianza en nuestro Dios, mucha fortaleza en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde en gran medida. Te espero en nuestro próximo comentario de la lección de escuela sabática del siguiente trimestre. Yo espero verte allí y estar también allí conectado y viendo tus reacciones. Nuestro amado Dios te bendiga y te abrace en gran medida. Dios te bendiga. Que tengas una semana muy bendecida en el nombre de nuestro Dios. Y desde ya, desearte que Dios te pueda fortalecer en gran medida para el reino de los cielos. Maranata,
Cristo viene pronto.